lugares en los que crecimos, personajes que conocemos, historias y mitos que amamos. Además, mitotes que nos hacen pasar el rato. Esto es Historias, mitos y mitotes de México. Hola, ¿qué tal, mitoteros? Bienvenidos sean todos ustedes a este su miércoles de mitote. Bienvenidos a su podcast preferido, Historias, mitos y mitotes de México. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, que como ya se mencionó al inicio, pues hablaremos del Palacio de Lecumberri. El tema de hoy es el Palacio Negro de Lecumberri, un edificio prácticamente nuevo, ubicado en el centro, cerca del centro histórico de la Ciudad de México, y que tiene y está plagado y está lleno de historia, mitotes. de mitos y Mucho mitotes. Antes de entrar a la historia de lleno de lo que es el Palacio de Lecumberri, hay que hablar de los orígenes, ¿no? De dónde viene y el origen del nombre. Claro, que todo empezó por el antojo de bizcocho de la esposa del virrey que estaba ahí en México y que pues quería bizcochos y mandó traer a sus bizcocheros favoritos desde desde la madre patria, que era la familia Lecumberri. Y eso se debe porque la familia Lecumberri, el terreno que tenían en posesión ellos, pasa a formar parte de propiedad del Estado y se convierte en lo que después se conocería como el Palacio de Lecumberri o la penitenciaría de Lecumberri. Es por eso que tiene este nombre. De hecho, por ahí Deyanira trae el dato del significado etimológico de lo que es Lecumberri, para que vean, de una manera como bien paradójica, no el nombre, lo que significa y lo que acabó. A ver. Bueno, se dice que Lecumberri proviene de la lengua europea euskera, que significa lecu, sitio, y berri, bueno, es decir, un lugar bueno. Comencemos a hablar un poquito sobre cómo nace, ¿no? el tema de la penitenciaría de Lecumberri. Esta se origina durante el régimen de Porfirio Díaz, en este afán que tenía Porfirio Díaz como de demostrar la modernidad y el avance y el desarrollo de México. Entró en esa necesidad bueno, primero tenía la necesidad de cubrir una alta población penitenciaria y querían hacerlo y querían sufragar estas necesidades con un edificio o unas instalaciones de primer mundo. Entonces, y que surge a partir de una reforma al Código Penal en 1871, si mal no recuerdo, en donde justamente se menciona la necesidad de contar con un sistema penitenciario pues acorde, ¿no? a las necesidades de la época. Si te fijas, la construcción de Palacio de Lecumberri tiene todas las características de la arquitectura porfirista. Sí, porque de hecho para ese entonces es cuando Porfirio Díaz quería traer inversionistas a México y es cuando quiere meter todo un montón de obras que representen a México como un país que va de primer mundo, ¿no? Y es cuando manda a construir el Palacio de Bellas Artes, pues todos los palacios que están realmente La Castañeda. Lecumberri surge a partir de la abolición de la pena de muerte, que era pues con la idea de recluir a los presos. Que se les empezó a llenar la cárcel, ya no podemos matarlos y ya se está llegando esto. Entonces, exactamente. Sí, porque antes era o recluirlos o azotarlos hasta que se murieran. y si se fijan, cuando hablábamos de la arquitectura o del sistema arquitectónico porfirista, hablábamos de edificios de tamaño gigantescos, Monumentales, eran edificios monumentales porque el Porfirio Díaz tenía el afán de querer demostrar ese desarrollo y ese crecimiento económico y cultural de México a través de la infraestructura, a través de la arquitectura. Es un edificio grande, es un edificio bonito, sí tiene... Bonito el día de ahora. No, siempre fue bonito. Arquitectónicamente, Sí, claro. Evocaba a los castillos medievales, ¿no? O sea, era sí, impresionante. evocaba una fortaleza tal cual de
nadie sale, o sea, entras, no sale, o sea, Aparentemente. aparentemente porque hay una historia ahí, pero sí justamente mandar este mensaje, ¿no? De la Imponencia. Ajá, de la imponencia, del poderío, ¿no? En ese momento de lo que quería transmitir justamente Porfirio con sus obras. Pues qué tan bonito debe de ser que a pesar de todo lo que rodea la historia de Lecumberri, de toda la historia negra que tiene, Sí. sigue en pie. O sea, nada más se recondicionó el edificio y se le cambió como el Se giro. restauró. El giro. El giro. Es el archivo histórico de la nación. Esta penitenciaría se construyó en el predio de los Lecumberri, cerca de Avenida San Lázaro, que actualmente está muy cerca de lo que es el centro histórico, cerca de Tepito, de la Lagunilla. Al oriente, ¿no? Del Zócalo. Sí, yendo de Zócalo como si fueras para el aeropuerto, Ajá, sí. para ese rumbo. Este edificio se construye, empieza la construcción en el 1886, y culmina en el 1900, en el 29 de septiembre. 29 de septiembre. 13 días después del cumpleaños de Porfirio Díaz, que la intención a un inicio era inaugurarlo el día 16 de septiembre, que era el día del cumpleaños de Hacer un fiestón. de Tata Porfirio. Ahí iban a iba a llevar a los cadentes de Linares. El Palacio de Lecumberri, como ya fue pensado desde su origen como un lugar penitenciario, fue diseñado con un estilo arquitectónico llamado panóptico. ¿Qué es el panóptico? Este estilo arquitectónico viene de Francia, tiene su origen. No, la primera cárcel que se construyó con este sistema panóptico fue en Chicago. ¿En Chicago? Ah. El constructor es francés. Ah, ok, constructores franceses, claro. Y esto, ¿qué era cuál era su punto medular? No había cámaras de vigilancia, evidentemente, estamos hablando de otras épocas. Entonces, ¿cómo manteníamos a los presos, a los reos vigilados? El panóptico era un sistema que consistía de una torre central, y de manera radial se construían las galerías, ¿no? Y en las galerías ya estaban las celdas individuales. Entonces, las crujías, acá ya eran llamadas crujías. Entonces, lo que este sistema ofrecía era que desde el punto central el vigilante podía ver perfectamente a todas y cada una de las celdas, y no necesariamente el preso alcanzaba a ver al vigilante. Entonces era un efecto, una presión psicológica bien fuerte, porque el preso se sabía vigilado, pero no sabía cuándo estaba vigilado, ¿no? Porque a lo mejor el vigilante giraba y ya no lo estaban viendo, pero él no sabía cuándo lo estaban viendo. Y entonces quedaba listo. Y él, por como estaba diseñado, las ventanas y todo eso, no podía ver hacia la torre. Entonces era un efecto y una presión psicológica súper fuerte para el preso. Como estaba tan alta, tenía una doble función, porque también se alcanzaba a ver la ciudad desde la parte más alta de la torre. 35 metros. 35 metros. Entonces, para ese entonces era muy alto. Sí, o sea, que los presos se veían que los estaban vigilando, y al mismo tiempo la gente de afuera de la cárcel veía la torre y se sentían vigilados también por la altura de la torre. O sea, esto era una O sea, hasta los libres estaban justamente contrario a la idea de la cárcel, ¿no? De aquellos tiempos de la cárcel oscura, la cárcel pues sí, oscura, sin ventilación. Estas celdas que estaban en las crujías eran al contrario, estaban muy iluminadas. Entonces era también a propósito, ¿no? Como para que el vigilante en todo momento alcanzara a ver al preso, ¿no? Entonces no era esa idea de esa cárcel, ¿no? Oscura, sino que estaba totalmente iluminada, luz natural, algunas, ya veremos más adelante. Pero estas 7 crujías era algo totalmente iluminado.
Sí, y aquí donde comienza todo el problema de Lecumberri, ¿no? Que estas 7 crujías estaban diseñadas para albergar a 800. Eran 800 celdas individuales que medían 360 por 2.2 metros. Sí, y podían albergar a hombres, mujeres y menores de edad. Para Y ya 800 después. hombres, 180 mujeres y 400 menores. Entonces, durante los primeros años de función de Lecumberri, pues todo iba conforme al plano, de una instalación moderna, de alta seguridad, aseada, con abastecimiento de alimentos, de medicamentos, o sea, todo lo tenían, estaba bien el sistema penitenciario en Lecumberri. Incluía talleres para la educación de los reos. O sea, originalmente se concibió en esta idea de no solamente el castigo, y si cometiste un delito y pum, te encierro, sino era en rehabilitar y reinsertar, darles a las herramientas. Es que de ahí es donde viene la reforma en el Código Penal, donde no solamente era el castigo punible, sino que, ok, vas a ser castigado, pero vas a ser readaptado para cuando tú termines tu condena, te puedas reinsertar en la sociedad sin que exista el temor de que puedas reincidir en esta conducta. Para terminar con esta parte de la historia del Palacio de Lecumberri, pues tenemos que con 1970 decir cómo termina el uso de como penitenciaría, ¿no? De lo que es el palacio. O sea, el evento que marcó el final, de decir, ya no es más una cárcel y vemos qué hacemos con él, ¿no? Entonces, bueno, resulta que para el año de 1976, un tal Alberto Sicilia Falcón, cubano, y quien fue uno de los más grandes distribuidores, ¿no? Narcotraficantes, pues quizá, bueno, en la década de los 70 se entra ahí. Para 1976 cavó un túnel perforando desde su celda hasta una casa que estaba en la calle que está ahí contigo, ¿no? Un túnel de alrededor de 40 metros de longitud, de aproximadamente 80 centímetros de ancho, ¿no? Entonces, este fue el evento que marca el fin, o sea, que ¿quién era el presidente? Luis Echeverría, fue así como que lo que colmó, ¿no? La paciencia de, se nos escapó de nuestra penitenciaría de máxima seguridad, por decirlo, este reo, y ya nomás, ya es insostenible la situación y se cierra Lecumberri como cárcel, ¿no? Esta no fue la primera fuga de Lecumberri. Un año antes, en el 75, Dwight Walker se escapa vestido de mujer. O sea, fue el día de visita conyugal, que eran los viernes. Ajá. Y la mujer le mete ropa de mujeres, entonces se va con la mujer caminando como si nada. Se escapa de Lecumberri, y después hay un programa que se llama Preso en el extranjero. ¿En el extranjero? ¿Cómo está? Que deja tú ya recibir tu chupadita. ¿Ya pensaste con esa? Ya nos cacharon. Pues hay un programa que se llama Preso en el extranjero, que todavía lo transmiten en... ¿Quién lo transmite? National Geographic. Pum, el golazo, gracias. Contraten Disney Plus. Y hay un capítulo de Preso en el extranjero de Lecumberri, que es la historia de Dwight Walker, y de cómo escapa vestido de mujer y cómo se burla de las autoridades mexicanas. Otro de los datos curiosos es que este hombre que mencionaba Choche, cubano, llamado Alberto Sicilia Falcón, le apodaban el varón del delito. Este hombre era nada más y nada menos que amante de la actriz Irma Serrano. La tigresa está con todo. ¿Ya se murió? No, sigue ahí. Y este mismo cubano, bueno, uno de los mitos que encontré. ¿Cómo pasas de Falcón al Pato, güey? Bueno, estamos hablando de la decadencia de Lecumberri y la tigresa y sus amoríos, no. Otro de los datos que encontré, otro mitote,
fue que este hombre, que era un hombre muy pudiente, Alberto Cecilia Falcón, alias el varón del delito, se fugó una primera vez de una manera muy descarada. Entonces se dice que llegó un helicóptero, se posó encima del patio central de la penitenciaría y le aventaron una cuerda. Y este güey así se colgó de la cuerda y se fue. Y se escuchó una canción. Tin, 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 Entonces, a las semanas, Adiós, mala letra. Pintándole el dedo. De panóptico. De película. Los Simpsons. bola de video. Bueno, y esto en el 76 termina. O sea, Echeverría ya estaba hasta la madre primero de las subidas, de las fugas de Lecumberri y de todo lo viciado que estaba la vida dentro de la penitenciaría. Y lo insostenible del lugar de 6,000 personas. Echeverría decía, no, cierra Lecumberri, hay que trasladar a otros penales a los reos, a la población penitenciaria, y hay que demoler el edificio, que no quede rastro. Que no quede huella, que no. Como el de Sequen Bronca. Y después lo convencen, de que se le dé otro uso a este edificio por el tema histórico, bla, bla, bla. Entonces lo convierten en el archivo histórico de la nación. Un punto bien importante que se nos está escapando también, que acaba de mencionar Cris. El palacio fue construido en base de metal, y este metal lo recubrieron de piedra. Como pasaba el canal de aguas frías por ahí, la misma agua fue ennegreciendo esta parte de la prisión. Se hizo negra la piedra, y de ahí proviene el nombre del Palacio Negro de Lecumberri. Ahora vamos a hablar de los mitotes, que por ahí me contaron y escuché que había unos experimentos que hacían los médicos forenses que estaban dentro de Lecumberri, que al morir los presos, que se consideraban como ya no tienen remedio, les hacían una autopsia, pero empezaban a analizar los cráneos de todos estos presos, e identificaron que tenían muchas similitudes a los cráneos de los chimpancés. Entonces decían que las personas con cierta similitud a los primates eran los que estaban como propensos a ser delincuentes, cosa que partió mucho en el Porfiriato por todo este desprendimiento del clasismo que se dio ahí, que apuntaba que todas las personas de origen mestizo o indígena eran las más propensas a convertirse en criminales potenciales o en asesinos, ¿no? Entonces, y esos cráneos los tiene resguardado el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los tiene resguardados, y en cada uno de los cráneos, ya que obviamente tenían que hacer los cortes para sacar la masa encefálica, los volvían a pegar y le ponían el número de expreso del que era el cráneo. Y a partir de ahí se empezaron a hacer todos esos estudios, que no fue exclusivo de Lecumberri, sino que se estuvieron dando en varias cárceles alrededor del mundo. Era el Concord de la época. Exactamente. Hubo un proceso de adaptación del edificio para convertirlo en el Archivo General de la Nación. Al momento que se hicieron estas remodelaciones, en las excavaciones salieron osamentas, salieron restos humanos de los presos que habitaban o que estaban recluidos ahí en Lecumberri. Esto porque hubo un dato que Rey quiere dar y nos pidió que quería dar el dato y que lo quiere dar y que lo quiere dar, pues va de la mano con esto. Es que imagínate toda la cantidad, o sea, imagínate 6,000 personas. Obviamente ya la comida no era suficiente, los medicamentos tampoco eran suficientes, y las condiciones para los reclusos eran muy precarias. Entonces, hay un dato que dice que Lecumberri llegó a registrar hasta 200 muertos al año. O sea, 200 personas al año son demasiadas. Que estamos hablando que un día moría una persona y al día siguiente no. Y así, un día sí y un día no, moría una persona. Entonces, imagínate la cantidad. Era altísimo el índice de mortalidad. El índice de mortalidad era altísimo. Entonces, imagínate todo lo que no
guarda este sitio. Imagínense todo lo que se vivió en Lecumberri, o sea, el hacinamiento con otras 14 personas en celda de 3x3, los problemas, porque aparte pues no era gente que se caracterizara por ser no problemática. O sea, era gente problemática, era gente que la misma convivencia, si tú con tu familia vives, te peleas cada 2 semanas por cualquier tontería, gente que no tiene por qué aguantarse, no tenía algo que los llamara. No, y hasta gente bien tranquila, estar en un Sí, cuartito o sea, 3x3 con 10, 12, 15 personas. Cualquiera se O sea, vuelve que sí. Dicen, aún en estos días se cuenta que es uno de los lugares más embrujados del país. Se dice que aún pueden escucharse los lamentos de los presos, el grito de los celadores haciendo el pase de lista y el grito de los pobres haciendo la fajina, que este también es otro dato importante. Era un castigo que se les daba a los presos de arrastrar con el pie una piedra en una posición en cuclillas durante 4 horas. Entonces se escuchaba el crujir de la piedra con sobre el piso. Entonces, aún todavía en estos días se escucha haciendo la fajina. Sí, Sí, como los castigos. Eso es un parte de los mitos de Lecumberri que hoy, bueno, en la actualidad todavía se escucha la vagina, se escuchan lamentos de personas o de reos, se escucha el pasar de lista de los celadores o los guardias, y también se cuenta la leyenda, porque dentro de Lecumberri hay un auditorio, que era donde se presentaba Silvia Pinal, Silvia No Derbez, sabía hacer su show. El cine de oro. La época. La época de oro. Llega el santo, iban las momias de Guanajuato. Iba Chabelo a hacer las sacrificios. Desde entonces, Desde entonces decía, ¿qué celda quieres, papi? La O, la J. Ay, Usa la jota. esa la J, de todas maneras estabas predestinado a irte para allá. Entonces, se escucha todo esto y también está la leyenda. Fíjense cómo esta leyenda traspasó los muros de Lecumberri. Se cuenta la aparición del charro negro en el auditorio, en el auditorio de Lecumberri, que decía que se apareció una persona vestida de negro, muy elegante, con un sombrero de charro, y que se aparecía en el auditorio, pero no había una repercusión por verlo, ¿no? Como la leyenda del charro negro que conocemos en el folclore mexicano. Y también hay otra historia que cuentan que precisamente en uno de estos espacios que están destinados para ciertos documentos, se cuenta la leyenda de una persona que decidió quitarse la vida porque precisamente él fue señalado como culpable de un delito que no cometió. Entonces, él en su desesperación decir, es que, ¿por qué estoy aquí si yo no lo cometí? O sea, él realmente era inocente. Y sin embargo lo metieron. Entonces, en su desesperación decide suicidarse, agarra la sábana de su cama, la cuelga de los barrotes de la celda y se ahorca. Entonces, dicen algunas personas que trabajan en este lugar que de repente lo ven, que ven la silueta de esta persona ahorcada, y que se escucha el lamento, pero que son como ciertas fechas en que lo ven. Así que con esto damos por concluido el día de hoy este tema que fue buenazo. A mí me gustó mucho investigarlo. Yo le traigo muchas ganas. Se deja picado, ¿no? A querer saber más. Pues bueno, mitoteros, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima emisión de su programa Historias, Mitos y Mitotes de México. Adiós. Bye. Atentos al mitote. Gracias, chicos. Bye. Esto fue Historias, Mitos y Mitotes de México. Hola, ¿qué tal, mitoteros? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Leyendas, Mitos y Mitotes de México. El día de hoy tenemos un programa bastante
Ya lo cambiamos, ya es leyendas, ya no es historias, mitos y mitotes. ¿Qué dije? No, sí, ya no tengo. ¿Qué fue lo que dije? Leyendas, mitos, Escúchate, mitotes. escúchate. Vamos a las mitotes. Dejan de moverse. Tú pareces corresponsal de helicóptero. Parece Lolita Llanes, las de Chiquilladas. ¿Ya? Vamos contigo, Lolita.